Recibí un cordial saludo. Para empezar, y recordando lo que se realizó en la primera entrega sobre la caracterización del departamento, aquí se van a hablar de las causas que pueden afectar a los recursos hídricos de La Guajira, dado que pues este es el departamento del país que más estrés hídrico sufre, pues debido a sus condiciones, a las largas sequías y altas temperaturas. Esto pues recordando lo que se ha dicho en la clase, que desde un enfoque sistémico de que los ecosistemas están en constante interacción y que pues unos presentan más fragilidad que otros y que están en constante cambio y una estabilidad que cambia a largo plazo, pero que puede verse amenazada por causas antrópicas, que es lo que vamos a ver en esta sección, porque pues las causas naturales ya son más a largo plazo, ya son condiciones que se han hablado y que pues están incluidas en problemas planetarios, que lo vimos también en clase con el enfoque de Morán, problemas planetarios como por ejemplo el calentamiento global, o el fenómeno del niño, que agudizan las condiciones del departamento, pero que tienen mucho que ver con la relación que tiene el ser humano con la naturaleza. Entonces, por eso vamos a ver son esas causas antrópicas. Recordando también que de ahí se van a hablar pues del crecimiento económico, pues no puntualmente se va a hablar de eso, pero tiene que ver con el crecimiento económico, con el tipo de rendimiento que se espera del departamento, dadas pues las diferentes actividades económicas que se desempeñan en él, que hacen que pues esta estabilidad sea amenazada. Recordando pues que el ecosistema de La Guajira es un ecosistema frágil y que la mayor amenaza está sobre sus fuentes hídricas. Así, en esta segunda diapositiva hay una pregunta orientadora que dice así: ¿cómo se relacionan los individuos y el ambiente en La Guajira? Y esto pues desde el punto de vista del concepto de uso de suelo, ya que nos permite ver cómo se están distribuyendo las actividades económicas en el departamento. Y para ello, pues el IGAC nos decía en el 2014 que La Guajira es el departamento número 23 del país con mayor porcentaje de su área con conflictos de uso de suelo, los cuales tienen que ver con el grado de utilización adecuado o inadecuado que se está haciendo de este. Así, tenemos que el 14% del área está subutilizada, es decir, no hay explotación y está dedicada a la conservación o a la preservación, que son también conceptos que vimos desde posturas ambientalistas que se tienen y que lo hemos visto en clase. Y el siguiente porcentaje es el 11% del área está sobreutilizada. Y esa sobreutilización está concentrada en el sur, recordando así que el sur de La Guajira es la Baja Guajira, la que tiene condiciones, vegetación, cobertura de suelo y que da las condiciones para que exista la ganadería y la agricultura también pues por los recursos que recibe tanto de la Sierra del Perijá como de la Sierra Nevada de Santa Marta. Otro dato importante es respecto a la degradación de suelos por erosión, que también estos datos nos los ofrece el IGAC y nos dice que, que hay 24% de erosión severa y 4% muy severa, las que se dan principalmente en Manaure, Uribia, Maicao y Río Hacha. Y pues este dato es importante porque dentro de ese conflicto de suelos se genera deforestación, insostenibilidad ambiental, uso indiscriminado de las tierras de montaña, concentración de la tierra, ganaderización y desplazamiento forzado. Todo esto pues porque no se usa adecuadamente o según la vocación del suelo, no se hace un uso adecuado de este y generan este tipo de problemas. Condiciones, recordemos, antrópicas, es decir, que tienen que ver con el actuar del ser humano. Y asimismo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi nos dice que este es un departamento dedicado a la explotación salina y del carbón. En ese sentido, el conflicto más preocupante en La Guajira está relacionado con la minería,
que se da en 11.551 hectáreas. Luego le siguen los problemas de áreas pantanosas con pastos, 9.371 hectáreas, usos inadecuados en zonas quemadas, 4.613, y áreas pantanosas con cultivos permanentes, 3.587. Sin embargo, y como dato adicional, este mismo informe nos dice que a pesar de esos conflictos del suelo, dentro de la región Caribe es el departamento que más respeta el suelo. Lo que a su vez está relacionado eh, con lo mismo que dice pues este informe del Agustín Codazzi, y es que el 70% de los suelos de este departamento, a pesar de los conflictos que presenta, eh, no se ha visto afectada por la demanda de la población. Y pues se mantiene con coberturas vegetales naturales, donde la mano de los pobladores o de los empresarios ha intervenido poco. Entonces, a modo de una conclusión dentro de esta diapositiva, es que el conflicto del suelo o el problema en la relación entre el ser humano y este ecosistema está dado por la minería, por el uso que se hace concentrado de esta actividad económica. Entonces, a continuación, la siguiente diapositiva sobre minería. Bueno, y a partir de ese contexto del uso del suelo del que nos habla Viviana, encontramos, como ella bien nos refiere, que el mayor uso del suelo es la extracción de carbón. ¿Mediante qué? Mediante una mina enorme a cielo abierto. Y esta mina actualmente la maneja una compañía que se llama Carbones del Cerrejón, y está compuesta por tres grandes multinacionales. La BHP Billiton de Australia, que actualmente se llama Cerro Matoso, la Anglo American de Sudáfrica y la Glencore de Suiza. Es importante saber que no siempre fueron estas tres grandes compañías. En realidad la mina se abrió en 1977 mediante un acuerdo que hizo Carbocol, que era una compañía industrial colombiana, con la ExxonMobil, que sí era una multinacional. Y ellos firman un contrato en donde colocan un periodo que es desde 1977 a 1980 como un periodo de exploración. El de construcción va de 1981 a 1986 y el de producción de 1986 a 2009. En 1999 extienden el contrato de producción hasta el 2034, pero en el 2000 Carbocol, que tenía el 50% de las acciones de esta compañía, de esta gran compañía Cerrejón, lo que hace es venderla a lo que hoy conocemos como BHP Billiton y una parte también a la Anglo American. Y en el, ya en el 2002, ExxonMobil le vende sus acciones a la compañía Glencore suiza. Entonces, por eso actualmente estas tres multinacionales son las que dirigen todo el procedimiento de la extracción y la utilidad también. Las características que tienen las minas a cielo abierto, en un informe que consultamos de la organización Von Humboldt y también en un libro de un ingeniero de petróleos que se especializa en la extracción minera de todo tipo, nos indican que para poder hacer la mina, y aquí la foto nos lo muestra un poco, es que se tienen que hacer como cierto tipo de escaleras, y estas escaleras se van haciendo con maquinaria pesada y en algunas ocasiones se tiene que utilizar de dinamita para poder remover con facilidad y hacer este tipo de como de escalera para que se puedan movilizar las volquetas que son las que llevan el carbón a los patios. El primer ejercicio que hace la maquinaria pesada es quitar todas las primeras capas de la tierra, ya sea de vegetación o sea tierra inerte igual, eh, para poder empezar a encontrar el carbón. Y luego lo que se hace es recuperarlo para poderlo montar en las volquetas y almacenarlos. Ellos también nos nombran, o sea, tanto el informe como el libro del ingeniero, nombran que hay dos tipos de agua que necesita este tipo de minas.
Uno es el tipo superficial y dos, el tipo subterráneo. Claro que ya situándonos aquí en La Guajira, de los dos, La Guajira carece un montón. Y otro es que este tipo de estructura a cielo abierto empieza a afectar como las dinámicas y las estructuras subterráneas de los acuíferos, o sea, como las escorrentías o simplemente como esas geologías que forman los acuíferos las empiezan a destruir. Y adicional, todo el levantamiento de gases que genera ese contacto tan áspero con el carbón y el uso en ocasiones de dinamita, lo que hacen es que generen una mm, afectación directa a los agentes atmosféricos como la lluvia. Entonces, nos damos cuenta que en La Guajira tiene la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, por ende más contaminante y además porque afecta el ciclo hídrico del agua, no solamente de La Guajira y de Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, ya mencionando también pues esta producción minera y que es el Cerrejón es uno de los actores principales en estas causas antrópicas, cabe entonces aquí mencionar que el Cerrejón pues se vio agotado en sus recursos y necesitaba ampliar su operación y pues le fue autorizado esto hasta el 2024, por lo cual eh, solicitó una modificación del Plan de Manejo Ambiental Integral a través de la resolución 2097 del 16 de diciembre de 2005 y pues estas incluían reformas para el proyecto de explotación de carbón, transporte férreo y operación portuaria. ¿Qué quería el Cerrejón? Pues quería producir de 35 a 41 millones de toneladas por año y para eso necesitaba pues una ampliación en su zona minera. Y esta es concedida con la resolución 1386 del 2014 por la ANLA, que autoriza la desviación del arroyo Bruno en 9.3 kilómetros de longitud. Y bueno, y aquí es cuando nos centramos en el objeto de esta problemática, que es la desviación del arroyo Bruno, y pues que nosotros lo hemos mencionado como la pérdida del recurso hídrico de este arroyo. Y bueno, dadas las condiciones económicas y que se necesitaba para seguir produciendo, el Estado autoriza y se realiza pues esta intervención en el arroyo. Estaba pensado en dos etapas. La primera de ellas fue la que pues ya se hizo, que corresponden a 3.6 kilómetros de la parte baja del arroyo Bruno, reorientando los 700 metros hacia el norte, para luego entregarlo a su cauce natural, que es el que va hacia el río Ranchería, a 1.5 kilómetros. Y el segundo tramo, pues para completar los kilómetros que se habían dado inicialmente, correspondía a aguas arriba del arroyo, pero pues ese todavía no se ha realizado y está en debate. Es por eso que en la diapositiva se puede apreciar que dice desvío de 3.6 kilómetros, que pues es lo que se ha realizado hasta el momento. Y ahí pues se acompaña con una gráfica que pues ya se había mencionado en la entrega anterior, cómo se constituía en tres partes pues, del arroyo, y que pues la intervención está en la parte baja y que pues en esta se conecta la baja y media Guajira, que es pues donde también se registra el mayor conflicto de uso de suelo por intervención del hombre, como ya se había mencionado. Y en el gráfico pues también vemos que la problemática de intervención está ubicada pues en los límites de los municipios Albania y Maicao. Y pues que este proyecto se llama La Puente porque ese tramo bajo del Cerrejón se llama de esta forma. Y pues con este proyecto se puede observar que hay pues un cambio en el ecosistema y es un cambio que se presenta de forma acelerada porque los cambios, pues los ecosistemas total se están transformando constantemente, pero pues este es un cambio
acelerado y pues aunque tiene todos sus estudios ambientales que van a ser explicados en la siguiente diapositiva, pues modifican como tal el funcionamiento natural de esa ubicación. Y pues para cerrar esta diapositiva, lo que se pretende y todo el objeto pues de la desviación es que en esta parte hay carbón que necesita extraer el Cerrejón para cumplir con su meta de producción y pues recordando que es la minería de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, pues es un recurso muy importante monetario para el país, pues y que eh, es importante su operación. Bueno, y el proyecto del Cerrejón también propone unas condiciones para mitigar el impacto de este desvío del cauce. ¿Qué indica él en su informe? Y es un informe que está revelado en la sentencia SU 698 que hemos consultado para poder investigar esta problemática. Dice que lo que ellos quieren hacer es imitar y recrear todas las condiciones del cauce natural. Y acá es un poco problemático y conflictivo porque quieren reproducir las condiciones físicas y bióticas. ¿Esto qué quiere decir? Que quieren condicionar, o sea, que no va a ser un solo, o sea, una sola construcción de un canal, sino que lo van a condicionar para que pueda generar toda esta flora y fauna que en este momento tiene el arroyo Bruno en ese tramo. Estamos hablando inicialmente, hablamos que una de las mm, como de las características que tenía también el arroyo Bruno, es que sus fuentes hídricas servían para el desarrollo del bosque seco. Entonces lo que ellos quieren es generar esas mismas condiciones en la estructura para que ese bosque seco pueda seguirse generando, tanto flora como fauna. Es un poco pues difícil de dimensionar, pero pues es algo que ellos proponen. Otra cosa que también proponen es establecer la geometría natural. Eh, el geólogo Leonardo David Donado, que hizo parte de la investigación para la sentencia 698, dice que investigó esto y decía que era muy difícil poder generar la estructura que la naturaleza había dado de tipo geométrico en el verdadero cauce. O sea, que era muy difícil que en ese cauce que ellos querían construir tuvieran la misma geometría que diera a los meandros como la natural. Otra característica que ellos proponen es que va a haber seguridad en las aguas superficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que van a garantizar que que la planicie de por sí de esa estructura imitada el cauce, va a garantizar que no va a haber desbordamiento de aguas y que aparte que no va a haber desbordamiento de aguas, las correntías, las corrientes van a ser tal cual como el cauce natural ahorita lo genera, que incluso como va a ser un tramo más pequeño, porque lo que se va a hacer es reducir, entonces que va a generar muchas más velocidades y capacidad de flujo del agua. Otra cosa que proponen es la construcción del fondo del cauce. Ellos proponen y contemplan que su estructura subterránea tenga como la misma capacidad o las mismas características del cauce natural. ¿Para qué? Para los temas de las aguas subterráneas y sobre todo los acuíferos. Desde la geología, el mismo investigador Leonardo decía que eso era algo imposible porque era algo que la misma naturaleza daba, entonces que era imposible copiar ese tipo de estructuras, pero pues el proyecto lo propone. Y también propone hacer seguimiento y ajustes necesarios en el transcurso del proyecto. Que si se van generando desbordamientos, que si se va generando sequía del río, pues entonces ellos
anularían ese nuevo cauce y devolverían al cauce natural, o que generarían otro tipo de estrategias construidas antrópicamente para que se pueda seguir generando las condiciones hídricas y aparte de las hídricas, las condiciones de flora y fauna que tienen el cauce natural actual. Bueno, y para concluir la exposición de hoy, en nuestra investigación también encontramos que esas dinámicas que tiene la comunidad con el agua están afectando el ciclo hídrico. No de la misma magnitud que el proyecto del Cerrejón, pero también están cayendo en esa lógica inconsciente de cortar las escorrentías subterráneas. Y les voy a explicar por qué. Eh, en La Guajira, debido a su condición árida, pues ellos tienen pocas afluentes de recurso hídrico. Por eso ellos se han visto desde tiempos, mejor dicho, muy antiguos, se han visto en la necesidad las comunidades, sobre todo los guayú, de crear unos pozos artesanales y una recolección de agua mediante tanques. Y esto lo podemos ver aquí en las fotografías. En la fotografía del lado izquierdo encontramos a una mujer de una comunidad afro en la que está haciendo un hoyo. Este hoyo puede ser un pozo, pero que luego se puede convertir fácilmente en un jagüey. Los jagüeyes aproximadamente tienen una dimensión de 1 hectárea. Esto es una gran proporción de tierra. ¿Para qué son los jagüeyes? Ellos lo que esperan es que a partir de recolectar esas aguas lluvias y que se logre también mantener a partir de las aguas subterráneas. Y esto no está mal, siempre y cuando sea un jagüey, eh, o sea, de un Hawái a otro haya una distancia determinada, pero en la condición climática ha hecho que las temporadas de sequía se extiendan y ha hecho que los Hawaiis y los pozos artesanales cada vez más se sequen con mayor rapidez. Entonces las comunidades en su desesperación lo que tratan de hacer es hacer un pozo adicional, tal vez un pozo más cerca del río, en este caso el río Arroyo Bruno, como lo podemos ver al lado en la fotografía del lado derecho, que es una comunidad que está cerca, una comunidad guayú que está cerca, un poco cerca al río Arroyo, y también están haciendo otro hoyo y ellos adicional tienen un tanque que es donde llevan todo el agua que recogen del río Arroyo Bruno. Entonces, el estar construyendo y excavando este tipo de pozos, pues generan una problemática que con el tiempo se vuelve una bola de nieve, porque ellos también están rompiendo con las estructuras de escorrentía subterránea, tal y como lo decía el geólogo Leonardo David Donado en la sentencia de CU 698. Él manifestaba que las continuas excavaciones lo que hacían era cortar el ciclo natural de las estructuras del agua, y desafortunadamente las comunidades están aportando a esto. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que hay una gran deficiencia institucional que ha existido siempre en relación a la gestión del recurso hídrico de las comunidades. También por eso ellos empiezan a tener estas dinámicas con el agua y con su tierra. Y por otro lado, como hoy manifestaba Viviana al inicio, hay un uso de la tierra particular en La Guajira y sobre todo en la Baja Guajira, y es el uso extensivo de tierras para la ganadería extensiva. Y esto también rompe con el ciclo natural del agua, porque la flora y la fauna, toda la vegetación que se daba en esta zona, está siendo mm, desechada para poder hacer uso de esta tierra y condicionarla a la ganadería. Y la ganadería necesita agua también. Entonces se está proveyendo de aguas superficiales del río para poder generar su actividad productiva. En realidad, ese problema de cortar el ciclo hídrico, ya sea por una gran entidad como lo es Carbones del Cerrejón, o ya sea por esas pequeñas actividades que están haciendo las comunidades, influyen mucho eh, para, para que ese recurso desaparezca. Y más en una zona donde el recurso no tiene abundancia. Entonces, queremos dejar esto acá para que podamos dar a conocer
cuáles han sido los actores y cómo se han relacionado estos actores con este recurso hídrico tan importante para la Guajira y sobre todo en esta zona baja de la Guajira.